Hola mis amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil. Quien les habla su amigo y colega Andrés Rojas Moncada, quien les habla. Y en este nuevo video de Excel para mi canal vamos a responder una pregunta que nos han hecho en la caja de comentarios hace ya un poquito de tiempo y seguimos respondiendo preguntas de las personas que nos hacen a través de los videos del canal para solucionar sus problemas en torno a esta herramienta de Excel. Y como no, vamos a hacerlo esta vez en este video porque su respuesta, como no, vale la pena responderla para todos y cada uno de ustedes. De antemano pido mil disculpas porque tengo allí todavía molestia en la garganta, se me va la voz, a veces me llega nuevamente, me está patinando nuevamente la garganta, así que mil disculpas por ello y vamos a comenzar de la siguiente manera. Esta persona me está diciendo que está filtrando mediante un slicer una tabla de datos y aplicando dos operaciones con la función subtotales dentro de celdas de Excel para calcular el total de las ventas que tiene de una cantidad de productos determinado y que está haciendo el filtro mediante ese slicer que está insertando y que controla el filtro de su tabla, pero le está dando de manera incorrecta, que si no hay otra fórmula u otro método para poderlo hacer y desarrollarlo en esta hoja de Excel. Entonces, para ver el contexto completo y para que esta persona tenga el contexto completo y ustedes también, voy a desarrollar todo lo que ya está haciendo. Tengo un rango de datos, como puedes darte cuenta, que tiene tres columnas. Una columna llamada producto, una columna llamada unidades y una columna llamada valor. Lo que está haciendo es convirtiendo esto en una tabla de datos. Fíjate, la convierte en una tabla de datos con la combinación de teclas Control T y posteriormente indica que su tabla tiene encabezados y le da al comando aceptar. A esta tabla, por ejemplo, vamos a llamarle datos porque es una tabla que contiene para nosotros datos y seguidamente vamos a insertar una segmentación por la columna producto que voy a ordenar inmediatamente en esta partecita. Voy a oprimir la tecla Alt por acá y luego la voy a correr, o vamos a dejarla así, mira, de momento, y le voy a bajar un poquito el tamaño y otro poquito acá el tamaño y le voy a cambiar en este caso el color, aprécialo. Y si yo vengo acá, fíjate, y hago un filtro por la columna producto, pues básicamente lo que estoy haciendo es aplicar un filtro sobre esta columna, pero lo estoy haciendo rápidamente con el uso de un slicer. ¿Qué es lo que está haciendo esta persona? Está calculando para hacer su total de ventas la suma de las unidades. Voy a darle aquí un Enter, Control N, pero lo está haciendo con el uso de la función subtotales. Está logrando hacer una suma directica mediante la operación 9 de toda la columna unidades y posteriormente cierra, evaluamos con Enter y obtenemos este resultado. ¿Qué es esto? Pues la suma prácticamente de toda la columna llamada unidades. Fíjate acá de la barra de estado. Si yo hago un filtro, acá me da 12 y aquí en esta partecita me da 12. Si yo hago este filtro por la columna o por el producto, no por la columna, o sí, más bien por la columna producto, por el producto número 2, la función subtotales arroja 16 y aquí en la barra de estado también nos arroja 16. En este caso nos está arrojando 7 y aquí en este caso también nos arroja 7. Está haciendo exactamente lo mismo para la columna valor. Está calculando la suma de la columna valor. Le voy a dar un Enter y aplico a la función subtotales y seguidamente aquí mediante el uso de la operación de suma está agregando toda esta columna. Lo voy a evaluar con un Enter, le cambio el formato a esto en tipo de moneda porque esto es una moneda y aprecia muy bien que si yo hago el filtro por toda la columna de valor de la columna producto me da 121, que es el resultado de la función subtotales. Y si posteriormente cambio acá al producto número 2 me da 111, fíjate, este es el 111, y si lo hago aquí con el producto 3 me da 126, que sería este otro 126. ¿Qué está haciendo? Mira, está calculando el total de las ventas. Está calculando el total de las ventas, multiplicando la suma de las unidades por la suma de valor. Esto es un resultado totalmente incorrecto. ¿Por qué este resultado es incorrecto?
¿por qué este resultado es incorrecto? Básicamente este es el resultado incorrecto porque existe una jerarquía de operaciones aritméticas o una jerarquía de operaciones matemáticas, en donde primero se desarrolla el producto o la multiplicación y posteriormente se desarrolla una suma. ¿Cuál es el producto? Multiplicar, por ejemplo, 2 por 32, 2 por 18, 1 por 12, 3 por 13, 3 por 21, etcétera, etcétera. Y una vez tengamos todos los productos, se calcula directamente esa suma y se entrega como resultado. Por tanto, esta operación que tú estás desarrollando aquí es incorrecta. La operación correcta podríamos simularla directamente mediante la función suma producto. Esta función suma producto me permite multiplicar primero cada uno de los elementos de 2 matrices o 3 matrices o las que nosotros necesitemos y posteriormente agrega o empaqueta mediante el uso de la función suma. Si yo acá en esta partecita de matriz 1 paso aquí toda la columna de unidades y en la matriz 2 paso en este caso toda la columna valor, si yo vengo y cierro y evalúo con enter, fíjate que esto me está dando el resultado correcto, me está dando en este caso 770, lo voy a poner aquí con negrita. ¿Qué sucede? Que lo único que tiene la función suma producto es que si yo aplico el filtro con el slicer, fíjate que ella no actualiza. Este resultado es incorrecto, no está dando correctamente. Si yo vengo aquí y hago nuevamente un filtro, fíjate que ella no actualiza. Es decir, la función suma producto no es sensible de ningún modo mediante el uso de la función subtotales, o la función subtotales más bien no tiene en este caso, fíjate, la función subtotales no tiene en este caso una función llamada suma producto. Tienes una operación de producto que se asemeja un poco pero no empaqueta mediante el uso de la función suma. Por tanto, ¿qué nos queda? Pues simularla mediante el uso de una fórmula y a través del uso de matrices. Fíjate cómo lo tienes que hacer. Fíjate cómo tienes que preparar tu fórmula para que este slicer que tú estás viendo acá funcione correctamente con esa fórmula y el resultado sea el correcto cuando utilices el filtro, no lo que estás haciendo aquí, ¿listo? Entonces voy a calcular del mismo modo el total de las ventas. Le voy a dar un enter, voy a colocar negrita, pero lo voy a colocar de color blanco. Y voy a colocar esto de este color aquí azulito, perdón, y este otro color lo voy a colocar aquí de azul, voy a colocar aquí una grillita, bordes externos, otros bordes externos y listo. Y esto viene dado de un formato de tipo moneda, listo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Mira, muy simple. ¿Qué sucede si yo utilizo acá la función de ref? ¿Qué es lo que hace esta función de ref? Básicamente devuelve una referencia. Quiero que te quedes con esto, devuelve una referencia. Es supremamente importante porque te lo voy a explicar al final. Lo siento mucho, si la garganta que me patina. Devuelve una referencia, eso es con lo que quiero que te quedes. ¿Qué es una referencia? Pues una referencia de celda, por ejemplo A1, A20, A1000, F1, F20, F1000, etc, etc, etc. Una larga lista de etc para referenciar todas las celdas o un rango de celdas. Entonces la función de ref lo que hace es devolver una referencia de celda a un rango que puede contener una sola celda o bien puede contener un rango, que es un número especificado de filas y de columnas dada una referencia, es decir, una referencia A. Por tanto, si yo vengo en el formato de la hoja y le paso esta referencia de celda, fíjate, la B7, y seguidamente la fijo con F4 o bien la puedes dejar de manera relativa. A mí me gusta fijarlas, aunque yo puedo mover la fórmula, ella tiene que seguir operando correctamente. Y después en la partecita de filas yo le digo mediante el uso de la función de ref, quiero que te desplaces tantas filas abajo o quiero que te desplaces tantas filas arriba a partir de este punto 0.
Fíjate que también tiene columnas, quiere decir desplazamiento a la izquierda por columnas a partir de este punto 0, o bien desplazamiento a la derecha a partir de este punto 0, pero por columnas, porque esto todo es una grilla de filas y columnas. ¿Qué sucede si yo aquí en la partecita de filas le digo, mediante el uso de alguna secuencia, que arranque con el punto 0, es decir, que arranque con ella misma y se desplace tantas filas hacia abajo hasta que complete la cantidad de filas del último registro? Pues muy fácil, utilizo a la función secuencia y seguidamente mediante el uso de la función filas cuento cuántas filas tiene la columna unidades. Fíjate, si yo vengo y cierro aquí, la función filas me está diciendo que toda la columna unidades tiene 16 filas, pero yo necesito arrancar mi secuencia con el valor de 0, porque si yo la cierro acá y la evalúo, en este caso con F9, fíjate que ella arranca es en 1 y termina en 16, efectivamente, esta sería la 1 y esta sería la 16. Pero como la función de ref prácticamente está tomando esta referencia que yo tengo acá, fíjate, esta referencia que yo tengo acá, la toma como el punto 0 de inicio del desplazamiento, entonces dentro de la función secuencia, lo que yo tengo que hacer es decirle, quiero una sola columna, pero que el inicio sea en 0 y el paso sea en 1. El paso yo lo puedo omitir, no pasa nada, pero en el inicio sí tengo que colocar el valor de 0. Aprecia, si yo vengo y evalúo nuevamente esto, me da 0, 1, 2, 3 y llegamos hasta 15. Identifica la primera celda o el punto de partida con el valor de 0 y terminamos con el último elemento, no con el valor de 16, sino con el valor de 15. Por tanto, en la función de ref, en el argumento número de filas, ya estoy devolviendo prácticamente todo el rango. Si yo vengo y le digo en la parte de columnas, quédese ahí quietico y no se mueva ninguna columna a la izquierda, ni se mueva ninguna columna a la derecha, es decir, le pongo el valor de 0, aprecia muy bien que deref me está devolviendo una matriz inteligentemente que va a contener toda esta columna de unidades. Pero lo que quiero que te quedes, o con lo que quiero que te quedes, es con lo que te dije al principio. Recuerda muy bien, estos no son números, aunque tú los veas ahí como números. Lo que está haciendo la función de ref básicamente es devolver las referencias, está devolviendo las referencias de celda de ese rango dado. Entonces, como yo evalúo aquí con F9, pues obviamente Excel no va a entender que es una referencia de celda y me devuelve es el interior, lo que se encuentra dentro de la celda. Entonces, por eso te dije, quiero que te quede claro que la función de ref prácticamente lo que está haciendo es devolver una referencia de celda. Aquí me está devolviendo un rango entero, pero como una referencia, toda la que está marcada con la columna unidades. Por tanto, si yo ahora vengo mediante el uso, mira, de la función subtotales y hago ahora sí la operación de suma, en este caso, con cada uno de estos valores de esta referencia y posteriormente agrego mediante el uso de la función suma producto, aprecia muy bien que si en la primera matriz yo le paso esto y evalúo con enter, lo que estoy haciendo es obteniendo directamente, esto es un formato de tipo moneda, estoy obteniendo es la suma de las cantidades. ¿Qué sucede? Vamos a pasarlo de momento a un formato de tipo general para que tú lo veas, fíjate que serían los mismos valores porque solamente tenemos la columna unidades. ¿Qué sucede en este caso? Mira, si yo filtro por el producto número 1, fíjate que ambos dan 12. ¿Qué sucede si filtro por el producto número 2? Pues dan 16. Si filtro por el 3, en este caso, pues me dan 7. ¿Y esto por qué pasa? Fíjate, pasa por lo siguiente. Cuando yo evalúe aquí a deref, mira que cuando evalúe con F9, deref me está devolviendo toda la referencia. Pero cuando yo evalúe a la función subtotales, la función subtotales está haciendo es una totalización por cada uno de los elementos como si fueran rangos pequeñitos independientes, como si fuese cada uno un micro rango, pero son reconocidos como un rango. Por tanto, si yo vengo y evalúo aquí lo que estoy haciendo con subtotales, fíjate que el filtro se está dando de manera correcta. Cada una de las celdas que se están ocultando que no son producto número 1 me está dando un valor de 0 como resultado. Por tanto, si yo en este caso ahora vengo acá, mira,
y en la segunda matriz vengo y le paso toda la columna valor y posteriormente vengo y evalúo con un enter y después vengo y le cambio el formato a tipo moneda, lo voy a dejar así y después le quito el filtro. Fíjate que esto me da 770, inteligentemente me da 770, que es esto mismo. Por tanto, si yo hago un filtro, este es el resultado correcto: 240 para el producto número 1, 341 para el producto número 2 y 189 para el producto número 3. Por ejemplo, para el producto 1 y 3 es 429 mediante el uso de una fórmula que hace un filtro dinámico. Por toda la columna y se aplica a la función subtotales. Entonces, trabajas de manera correcta. Primero, estabas cometiendo un error, discúlpenme ahí. Qué pena, ya volví, es que fui a toser otro poquito, porque ahí se me patina la garganta, lo siento mucho. Entonces, ¿en qué estábamos? Estabas cometiendo un error primero, un error de tipo matemático. Un error que estabas calculando la suma y después estabas haciendo el producto, es decir, la multiplicación. Pero recuerda que por jerarquía de operadores matemáticos o por jerarquía de operaciones matemáticas, primero se desarrollan las multiplicaciones y las divisiones y posteriormente se desarrollan las sumas y las restas. Es decir, primero se desarrollan raíces y potencias, luego multiplicaciones y divisiones, luego sumas y restas, una jerarquía de operaciones básicas que aprendes en cualquier lugar. Obviamente también tomando un libro de matemáticas, yo te las comento aquí porque es muy básico. Y segundo, como estabas cometiendo ese error, pues pensabas que al aplicar a la función subtotales el resultado iba a dar de manera correcta. No estaba dando así. Primero, porque el cálculo no se hace correctamente y segundo, porque la función subtotales, obviamente aplicada mediante un suma producto o un suma producto inicial, no es sensible a un filtro de un slicer, pero sí si lo solucionamos mediante este método. El error era pensar que si tomabas a la función suma producto y la sacabas, por ejemplo, con estas dos partecitas de la columna y posteriormente filtrabas, el resultado del filtro iba a ser, en este caso, el retorno correcto de la función suma producto. Pero como puedes darte cuenta, la función suma producto ni se inmuta, ella se queda ahí quietica. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Simular completamente el rango, en este caso hacer una simulación completa del rango mediante el uso de la función de ref. Fíjate, mediante el uso de la función de ref. Solo basta con pasar una sola columna, en este caso esta sola columna, mediante el punto de partida de las unidades. También hubieses podido hacerlo mediante la columna valor. Lo importante es que cuando ejecutes el filtro, algo se ponga en cero para que al multiplicar por el otro conjunto de elementos, pues obviamente dé esa paridad con el valor de 0. En este caso lo hicimos con la parte de las unidades. Entonces, tienes que tener en cuenta que tu secuencia tiene que iniciar con el valor de 0 y ir a un elemento menos del número máximo de elementos de filas que tenga toda tu columna. No sé si estoy siendo demasiado técnico. En este caso, mediante el uso de la función secuencia. Yo podría hacerlo de la siguiente manera también. Fíjate, voy a darle aquí un F2 para calcular aquí, en este caso, esta misma fórmula. Si no tienes una versión con 365, le voy a colocar un igual, la voy a pegar y en esta partecita para calcular mediante el uso de la función, en este caso secuencia, que está generando esta secuencia de 0 a 15, la puedes reemplazar directamente por la función filas de toda la columna unidades. Fíjate, la cerramos, aquí en este caso, perdón, no filas sino fila, no filas sino fila, para que me calcule cada una de las filas. Fíjate que si evalúo con F9 me da 7, 8, 9, 10 hasta 22. Arranca en 7, termina en 22. Por tanto, si yo vengo acá y le resto mediante el uso de la misma función fila esta referencia B7, no sé si la dejé absoluta, también la dejé absoluta, vamos a dejarla así y no le restas nada. Fíjate que también tienes la misma secuencia. Por tanto,
Si evalúas acá con un enter, también te da el mismo resultado. Lo voy a colocar por aquí, esto lo voy a colocar por acá. Fíjate, tiene el mismo formato y esto voy a aplicarlo directamente a esta celda y voy a aplicar esta función fórmula texto a esta otra partecita y lo puedes calcular con una versión de Excel tradicional. Esta azul es una versión con Office 365, la versión en verde es con una versión en Excel tradicional, una versión cualquiera de Excel, y puedes calcular mediante el uso de un filtro, fíjate, cada una de las operaciones del total de ventas, pero filtrando mediante el uso de la función de ref. Espero que te haya quedado claro, espero haber sido completamente preciso en tu duda, y no siendo más, mis amigos, espero que este video les guste. Perdón, espero que este video les guste bastante, y siempre hay que aprender algo nuevo. Muchas personas, esto es muy básico para muchas personas, disculpen ahí si es muy básico. Fíjense de esta fórmula, pueden sacar de aprietos a cualquiera. Cómo hacer sensible a una función subtotales, que esto es sensibilidad, cómo hacer sensible a una función subtotales para que haga operaciones entre rangos con la función, por ejemplo, suma producto. De esta manera lo puedes hacer. Un abrazo grande, mis amigos, un abrazo grande, colegas, amigos, amigas, parceros, parceritas. Un gusto y nos vemos como siempre en el siguiente video tutorial. Hasta pronto. Chao.